No pierdas la sintonía con Ves Cable TV y acompáñanos de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la noche con nuestros maestros parapsicólogos, mentalistas y psíquicos que te dirán qué te depara el futuro. ¿Quieres saber si esa persona te quiere, te ama o te engaña? Pues ahora lo vamos a descubrir. Lo que pasa es que a ellas no les gusta ver que usted sí tiene casa propia. En cuanto a nuestras cartas del tarot, predicciones, horóscopos y las recomendaciones de la numerología. Acompáñanos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Política y Poder. Son las 9 de la mañana con un minuto. Estamos como siempre, más aún ahora que hay toque de queda los domingos nuevamente. Estamos despachando, estamos transmitiendo vía Zoom desde nuestra casa, desde el lugar donde vivimos. Y realmente ha sido una semana bastante movida, pero antes de nada quiero recordarles que pueden vernos a través de la multiplataforma de Ves Cable por el canal 3. En Ves Radio nos pueden escuchar en los 107.7 de la FM y por internet en vescableperú.com.pe. Además, a través de Facebook en Ves Cable TV Canal 3. O sea que no tienen ningún pretexto para no vernos. Bueno, pasemos a los temas más serios, más interesantes y sobre todo más preocupantes. Vamos con la sala situacional como todos los domingos. Hasta este momento hay 525.000 casos confirmados de COVID. Más de 500.000 de peruanos ha sido contagiado por COVID. Fuera de que ustedes saben que no necesariamente toda la información está consignada. Recién el gobierno está empezando a ponerse al día un poco con las cifras. Caso de fallecidos, 26.075. 26.000 peruanos han muerto. Creo que hasta el 17 de julio, si no me equivoco, que se han actualizado estas cifras. Ha pasado, mañana se cumple un mes más. Es decir, que no debería extrañarnos que el número de fallecidos realmente al día de hoy sea 32.000 o 30.000, no lo sé. Algunos hablan de cifras mucho más gruesas, como de 45.000, 40.000 o 50.000 fallecidos. Es una cifra realmente terrible. Y lo más importante es la diferencia que hay entre el día jueves y el día viernes, que es el día que son estas cifras. En las últimas 48 horas, es decir, de jueves para viernes, se confirmaron 4.800 casos en un solo día. 4.800 casos, es realmente una cifra bastante alta. Y bueno, y fallecidos 219. 219 fallecidos en un solo día es una cifra realmente alarmante, preocupante. Sinceramente, yo estoy cada vez más preocupado. No quiero darles este mensaje ni mensaje de alarma, pero señores, amigos televidentes, ya este mes hemos cumplido 4 años conduciendo este programa Política y Poder y creo que tenemos cierta empatía, entre ustedes y yo. Tenemos que respetar las normas. Estuve viendo en un noticiero hace un rato que en el centro de Lima no hay prácticamente movilización, excepto de las personas que tienen que cumplir ciertas labores y que tienen pases. Eso es extraordinario. Me parece que hemos empezado muy bien este domingo porque según han dado testimonio jefes policiales, jefes de la Fuerza Aérea, si no me equivoco, prácticamente no se han registrado detenciones en la mañana de hoy. Anoche sí, pero en la mañana de hoy. Y anoche, evidentemente, porque la gente no puede quedarse en su casa y después de las 10 de la noche lo que hace es armar grandes fiestas, ahora llamadas fiestas COVID, ¿no? Bueno, todos ellos están en la comisaría en este momento y, bueno, saldrán me imagino que en las próximas horas.
realmente hay que tomarlo en serio, realmente hay que darse cuenta de que estamos en una pandemia que es terrible, independientemente de que si el gobierno está haciendo bien las cosas, que si se han cometido errores, que si no se están cumpliendo con ciertas reglas o normas, independientemente de eso, estamos ante una pandemia terrible. 4.800 muertos del jueves para viernes. Es una cifra tremenda. Perdón, 4.800 casos y 219 fallecidos. 219 peruanos han perdido la vida solamente de jueves para viernes por el COVID. Cosa terrible. Bien, yo quiero también hablar de una persona que para mí fue un entrevistado entrañable, Néstor Quintero. Él, a los 82 años de edad, el día de ayer por la mañana, falleció como consecuencia de un derrame que había tenido el domingo anterior. Fue hospitalizado, felizmente en el Hospital Rebagliati le pudieron conseguir una cama, porque ahora conseguir una cama es muy difícil. Estuvo hospitalizado de domingo para sábado, pero ayer sábado en la mañana muy temprano ya no resistió más. Tenía un derrame cerebral, ha dejado 7 hijos, 16 nietos y 3 bisnietos. Le decían el showman de América, me acuerdo. Él trabajó en Risas y Salsa en los años 70, lo recuerdo muy bien, junto con Chalo Reyes, que era otro cómico de la época. Ellos editaban por separado discos de vinilo, estos long plays grandes, con sus chistes, con sus rutinas cómicas. Y era muy gracioso escucharlos. Néstor Quintero tenía un sentido del humor impresionante. Yo lo he entrevistado muchas veces y siempre me he muerto de risa con él, porque tenía una chispa y un sentido del humor muy de improvisación. Y eso para el humor es clave, porque la improvisación te genera algo que no esperas. Mientras que a veces ocurre, sobre todo a las personas de mayor edad, que tú ya te sabes más o menos el chiste o ya entiendes por dónde va la mano y cómo te vas a divertir y cómo va a terminar ese gag, ese chiste, esa broma. En este caso, él era muy bueno improvisando y además tenía un gran sentido del humor, era un caballero. Y así como tenía una faceta ciertamente de los tiempos, pues, ¿no? De los años 70, 80, en la que había pues a veces ciertas cosas medio vulgares. Dentro de eso también tenía rutinas muy caballerosas, muy rectas, de un humor que me hacía acordar a veces a un uruguayo llamado Verdaguer. Él, no recuerdo el nombre en este momento, pero Verdaguer tenía era un caballero en el humor, pero Quintero era algo así. Juan Verdaguer es el nombre del cómico uruguayo, del humorista. Y Quintero tenía algunas cosas de él, no exactamente, pero por momentos podía ser terrible, te metía unos chistes, pero que te hacían, que te tumbaban en la escenografía del canal. Yo quiero recordarlo con una sonrisa porque Néstor fue además un tipo que llevó el humor hecho en el Perú, formado en el Perú, a nivel internacional, a varios lugares del mundo. No recuerdo exactamente a cuáles, pero creo que Japón, Estados Unidos, no sé si a Europa, no estoy seguro, pero durante un tiempo fue un tipo muy famoso, muy querido, se le quiere hasta ahora, y su familia está muy orgullosa de él. Eso es lo importante. Bien, y también se produjo otro fallecimiento en medio de una polémica, porque el ex congresista, Moisés Mamani, falleció esta semana en su vivienda, en una vivienda en San Isidro.
En principio, por los protocolos, lo que se dijo es que Mamani no había muerto por COVID. Sin embargo, permítanme leer porque el dato es más concreto. Su abogado Alberto Bautista aseguró que fue víctima del COVID, enfermedad que también había causado la muerte de su hermano y del padre de ambos hace unos días. Por lo tanto, todo hace presumir que se contagió por sus parientes. Sin embargo, lo que uno se pregunta es entonces, si fue así, ¿por qué no se cumplieron con las reglas de seguridad a la hora de retirar su cuerpo? Eso es algo que espero que se aclare en las próximas horas o en los próximos días, ¿no? Moisés Mamani Colquehuanca tenía 50 años y vivía con unos familiares en un departamento en San Isidro. Bueno, quisiera hacer un pequeño recuento muy breve. Vamos a estar en solamente unos minutos con la congresista Carmen Omonte, con la que hay muchas cosas que hablar. Mamani integró, vamos a hacer un pequeño recuento, como dije, Mamani integró la bancada de Fuerza Popular y se desempeñó como congresista hasta el 2019 en representación de la región Puno. Sin embargo, en los últimos años, varias denuncias hubo en su contra. En diciembre del 2018, el Pleno del Parlamento aprobó suspenderlo por 120 días debido a una denuncia en su contra por tocamientos indebidos a una aeromoza de LATAM que lo atendió en un vuelo entre Juliaca y Lima, un caso muy, muy recordado. En mayo del 2019, después de algunas expresiones muy infelices sobre lo que había ocurrido en ese momento, como que lo tomó en burla y dijo, sí, yo soy el SAS, por la cachetada o por el golpe, cosas que no debió hacer, pero bueno. En mayo del 2019, Mamani regresó a sus labores legislativas. Sin embargo, ya tenía otra denuncia. Lo habían acusado de haber presentado documentación falsa en una licitación con el Estado. Él había ganado varias licitaciones con el Estado. Bueno, y además por haber mentido en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, si no me equivoco, respecto de algo relacionado con sus estudios. Además, una señorita salió a decir que era su padre y que no había cumplido con él. Y bueno, para terminar, también fue investigado por la Fiscalía, por el Ministerio Público, por 14 empresas ligadas al lavado de activos, que eso sí es algo bastante serio. Bueno, contratar con el Estado sin necesariamente haber licitaciones también es un tema serio y que no hablaba absolutamente nada bien del ex congresista Mamani. Esperemos que como dije, se solucione y se sepa exactamente cuál fue el motivo de su fallecimiento y que podamos tener este tema aclarado. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con la congresista Carmen Omonte para hablar de ese y diversos temas. Vamos a una pausa y venimos.
informamos a nuestros abonados que el nombre de BES Cable Perú continúa siendo utilizado con fines fraudulentos. Se han identificado páginas en redes sociales que están usurpando la identidad de la empresa, solicitando pagos a cuentas de terceras personas. Por ello, les recordamos que nuestros únicos canales virtuales son los siguientes: Facebook como BES Cable Perú Oficial, Instagram como BES Cable Perú Oficial y la web www.bescableperú.com.pe. Además, se están realizando cobros presenciales sin identificación ni autorización por parte de la empresa. No olvide que los únicos medios autorizados para efectuar sus pagos son las oficinas comerciales, agencias bancarias y aplicativos. Bajo ninguna circunstancia se solicita depósitos a cuentas de terceros ni pagos a personas sin identificación. Los responsables de los delitos mencionados serán denunciados penalmente ante las autoridades competentes. BES Cable Perú, el cable para todos. ¿Tienes una marca? Esta es tu oportunidad de llegar a más personas, promocionando tu negocio en nuestro canal. Anuncia aquí y haz que tu empresa tenga un mayor alcance. En BES Cable Televisión tenemos los mejores precios. Contáctanos a productora@bescableperú.com.pe o al 924-492-967. BES Cable Televisión, tu canal. Porque la noticia está en la calle y tú eres parte de ella. Comunicarte con nosotros ahora es más fácil. Envíanos tus fotos y videos de emergencias y denuncias al 933-878-875. WhatsApp de BES Cable Noticias. Porque... Bueno, amigos, ya estamos de regreso. Son exactamente las 9:20 de la mañana y estamos con la congresista Carmen Omonte. ¿Cómo estás, Carmen? Creo que nos podemos tutear. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Álamo? No, gracias por la invitación, por permitirme llegar a todos los que siguen BES Cable y llegar a realmente a la población, a la ciudadanía, que es lo que queremos, para contarles un poco qué estamos haciendo y qué pretendemos seguir haciendo. Me parece muy bien. Carmen Omonte nació en Huánuco. Fue congresista del 2011 al 2016 por Perú Posible. Recibió una invitación de parte del gobierno de Humala y fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de febrero del 2014 a febrero del 2015 y es congresista desde el 16 de marzo por Alianza para el Progreso e integra la Comisión de Constitución. Estoy bien, ¿no, Carmen? No he dicho nada equivocado. Hasta ahora todo muy bien. Sí, con respecto a las comisiones ordinarias que ahora en la que soy miembro titular, sería también la Comisión de Defensa del Consumidor, que tenemos mucho tema que estamos sacando, bueno, la Comisión de Energía y Minas y, bueno, la presidencia de la Comisión Especial de la Reforma del Sistema de Pensiones, que es un reto tremendo que estamos asumiendo. Me faltaron datos. Pero todo bien por lo demás, sí, gracias. Es normal que un congresista, brevemente, es normal que un congresista esté en varias comisiones, ¿no? Sí, tenemos que estar, bueno, como mínimo uno, pero sobre todo, y te lo comento porque realmente es algo complejo. La mayoría de los congresos en el mundo, la participación en una comisión ordinaria es por especialidad y te quedas normalmente en un congreso de 5 años, de 4 años, te quedas todos los años en una o dos comisiones y de allí no te mueves, consigues una especialidad, suponte energía y minas, economía, presupuesto, etc. En el caso de Perú... Me parece mejor, ¿no? Sí,
Ese es un tema que con el tiempo se tiene que ir perfeccionando porque en Perú participamos en varias comisiones, lo cual lo hace complicado. Por ejemplo, yo estoy en 3 comisiones ordinarias, más las especiales, más los grupos de trabajo, Claro, las mesas de trabajo, y por tanto es un trabajo es complicadísimo. Ahora disperso. lo hacemos virtualmente, así es. ¿Y por qué se hace? Porque somos muchas bancadas. Entonces, al ser Mm, tantas bancadas, y como se considera que todas las comisiones, que son más de 20 en este momento, tienen que tener participación de todas las bancadas para que sean multipartidarias, entonces los miembros de las bancadas tenemos que dividirnos entre varias comisiones y eso hace un poco más complejo el trabajo porque ya no hay un nivel de especialidad en uno o dos temas, ¿no? Pero bueno, eso es un tema de nuestro Congreso, no de sí, ahora, sí, así y con el tiempo se irá perfeccionando en medida que fortalezcamos nuestra política, haya menos partidos políticos, se establezcan alianzas, entonces en el Congreso entiendo. tengamos 4 bancadas, por ejemplo, no como ahora, que son 9 y a veces llegan a ser 11, a ser 12, cuando todavía hay transfugismo y se dividen las bancadas. Claro. Te pido que sea breve. ¿Qué es lo que está haciendo exactamente el Congreso? ¿En qué están trabajando de manera puntual para ayudar al control del COVID? Bueno, nosotros, como sabes, no tenemos capacidad de gasto, pero los congresistas, y yo valoro muchísimo eso, los congresistas están en sus regiones, la mayoría de ellos están, los que están aquí en Lima también, están atendiendo las demandas. Por un lado, las demandas sociales, esas llamadas, esos ¿No? mensajes en las redes sociales, las cartas que te llegan para que apoyes puntualmente, temas puntuales a las personas que necesitan que se les apoye con una cama, gestión, etcétera. Ese es un tema de gestión, de representación. Pero por otro lado, Entiendo. evidentemente, el tema en el ámbito de salud, tenemos la Comisión COVID, ¿no? Que está presidida por un miembro de Acción Popular, es multipartidaria. Entonces, en la Comisión COVID se invitan a los ministros, a todos los que tengan que ver con esta problemática para que se vaya difundiendo cuáles son los alcances. También se fiscaliza. Pero, perdón, no se trabaja directamente con la Comisión COVID del gobierno, sino que Es un trabajo una cosa paralelo, porque hay paralela. independencia de poderes, así es, hay independencia de poderes, entonces la Comisión COVID del Congreso de la República hace seguimiento a todo lo que se está haciendo, bueno y malo, que se está haciendo en el Congreso, pero en el ámbito educativo, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización y en la Comisión de Educación, tiene que hacerse un seguimiento a lo que se está haciendo en el sector educación sobre el tema de cómo enfrentar esta crisis. Y un tema importantísimo que es en el ámbito económico. ¿Qué es lo que se ha hecho en el Congreso? En el Congreso hemos aprobado leyes, por ejemplo, para el tema del retiro del 25% de las AFPs. El primer proyecto fue mío y evidentemente esto estaba vinculado directamente a cómo enfrentar esta crisis sanitaria. Ahora hay 2 proyectos importantes, muy necesarios para la ciudadanía que también están a punto de ser debatidos en pleno. Uno es para el retiro de un porcentaje de los recursos que se tienen en la ONP, y otro, el de retiro ya para los exaportantes que ya no aportan hace más de un año de sus recursos, sus fondos, en este caso individuales, dentro de las AFPs, ¿no? Eso, por ejemplo, son temas puntuales que se hacen en el tema económico, pero vinculados a la crisis sanitaria, a la pandemia que estamos Entiendo. sufriendo de salud y económica, de enfrentar también el desempleo. Claro. ¿Tú estás de acuerdo con el retiro total del dinero de las AFP? Mira, yo lo he dicho abiertamente porque como presidenta de la Comisión de Reforma, muchos me preguntaban, si estás haciendo una reforma de largo plazo que busca justamente fortalecer el sistema previsional, ¿cómo podría apoyar una iniciativa de esta naturaleza? Y lo Ujú. que yo digo es que, en primer lugar, porque también hay una ley, un proyecto de ley sobre el mismo tema en estas comisiones. Por un Así lado, que la es. comisión que yo presido es una comisión especial, que no tiene facultades de dictaminar proyectos de ley. Entonces, todos esos proyectos sobre retiros o diferentes puntos vinculados al tema de pensiones coyunturales se Sí. manejan en las comisiones ordinarias, economía, defensa del consumidor, presupuesto, que también las ha visto. Me pregunta si estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. En un mundo ideal, Álamo, no sería necesario. Evidentemente serían otras circunstancias, pero estamos en una situación excepcional de guerra. Entonces las medidas también tienen que ser excepcionales. Y por otro lado, y eso es un tema importante, ya estas personas, en el caso de los exaportantes de las AFPs, ya están fuera del sistema, de 12 meses a más.
hay personas que ya están fuera del sistema. ¿A futuro tenemos que corregir muchas cosas? Evidentemente que sí, porque no puede ser posible que el sistema de pensiones actualmente solamente atienda al 28% de nuestra población económicamente activa. El 72% ya está fuera del sistema. Y dentro de ese mundo de estar ya fuera del sistema están esos 3.700.000 exaportantes que hoy exigen, no todos, va a ser un retiro, de aprobarse la ley, es un retiro voluntario. Se considera que esto implicaría un desembolso de 26.000 millones de soles que van a retornar a los aportantes, evidentemente en primer lugar para enfrentar la muerte, la enfermedad, de ellos, de los exaportantes, de sus familias, pero también puede servir para dinamizar nuestra economía, como actualmente se está reconociendo en Chile, que inicialmente el presidente Piñera se oponía a ese retiro, que también ya se aprobó de un porcentaje en Chile, pero ahora están reconociendo que finalmente ha servido para dinamizar su economía. ¿Qué piensa Alianza para el Progreso y específicamente tú en torno al manejo que está haciendo el gobierno del presidente Martín Vizcarra en torno a la crisis? Por ejemplo, y hay una subpregunta, ¿por qué no se han sincerado las cifras? ¿Tú crees realmente que es por falta de información que no ha llegado al MINSA o crees que es porque hay un manejo político que lo que busca es no asustar a la gente, pensar que el gobierno está haciendo mejor las cosas? ¿Qué opinas? Siempre se debe juzgar por los resultados. Los resultados evidentemente demuestran que las cosas no se están haciendo lo bien que debieran hacerse, porque somos uno de los países que tuvo una cuarentena más severa y pronta. No es que nos demoramos en asumir esa decisión. Se tomó la decisión de hacer una cuarentena inicialmente por 15 días y fue prolongándose. Entonces, no fue un tema de decisiones de hacer la cuarentena como estrategia. El problema se da en cómo se ha implementado esta cuarentena, cuando no se entendió que millones de peruanos no tenían agua y desagüe. Entonces, ¿cómo pedir que se laven las manos sin agua? Cuando no se entendió, por falta creo que de conocimiento de la realidad de nuestro país, de nuestras regiones, de los lugares más alejados, aquí de nuestras poblaciones más vulnerables en Lima, que viven por necesidad, no porque la gente quiera, por necesidad, una familia puede estar en una o dos habitaciones, hay hacinamiento. Entonces, ¿tú cómo controlas el decir a un enfermo, empezando porque no hay capacidad en los hospitales, en los centros médicos, regresa a tu casa con tu Panadol, y estás condenando a toda esa familia a que se contagie? ¿Cómo decir? Porque puede ser, disculpa la interrupción, porque puede ser asintomático. Totalmente. Si contagiar al resto y tú no te das cuenta, tú tienes la enfermedad, no haces cuarentena, no te metes a un cuarto y te encierras, o como tú dices, no tienes cómo porque hay hacinamiento y empiezas a contagiar a los demás. Sobre todo en el caso de los jóvenes, Álamo, y eso es lo que me preocupa. Yo ahora, cuando he podido caminar en las calles, veo a muchos adolescentes, a muchos jóvenes, y yo entiendo, porque los jóvenes son fuertes, la mayoría de ellos van a ser asintomáticos, entonces se relajan, se quitan la mascarilla, no están con mascarilla, están entre amigos, se bajan la mascarilla. El problema es el contagio que va a haber, y teniendo en cuenta eso, más el tema del hacinamiento, en cómo vivimos, porque finalmente es un tema de pobreza, de necesidad, en todo el Perú. Eso se ve en la selva, se ve en las regiones altoandinas, en que las familias viven en una o dos habitaciones, y aquí en las zonas más vulnerables. Entonces, no se entendió esa realidad para el reparto de víveres, para los bonos, que se tenía que hacer colas en los bancos, o cuando se han restringido tanto los horarios que se hace un cuello de botella en los horarios en los que sí se permite abrir. Entonces yo creo que ha sido una etapa de prueba y error, pero que nos está saliendo muy caro actualmente a todos. ¿No crees que, estoy de acuerdo, pero no crees que ha habido también cierta responsabilidad de parte de algunos peruanos en torno a no volcarse desesperadamente a los mercados, a los supermercados, a los bancos para hacer algunos retiros de dinero? ¿No crees que muchos ciudadanos peruanos, no todos, no han colaborado con tomar ciertas precauciones?
Puede haber, evidentemente, y eso no es un tema de ahora, eso lo vemos, por ejemplo, en el tráfico, en el tránsito, cuando decimos dónde Claro. está el civismo, dónde está ese compromiso de pensar en los demás, de ese sentido de comunidad que lo tiene Japón Mm. muy, muy metido, y eso hay que aprender de esos países, ¿no? Ese Los sentido de países comunidad. nórdicos de Europa, por Así es. ejemplo. Es ese sentido de comunidad que no solo soy yo, es la gente, aunque no sepa el nombre y apellido de la persona que está a mi costado, pero es de mi comunidad. Y si yo lo enfermo a él o Claro. vulnero las reglas de tránsito contra esa persona, estoy dañando y malogrando todo el sistema, toda la comunidad, ¿no? Eso evidentemente nos falta. Pero yo creo, y eso lo dije cuando intervino el nuevo Premier Martos en el Congreso, que cada uno tiene que asumir la responsabilidad de acuerdo al cargo que tienes. Evidentemente, todos los ciudadanos somos un poco responsables de nuestra conducta, pero el mayor nivel de responsabilidad evidentemente son de las autoridades. Entonces las autoridades, conociendo esas deficiencias todavía que tenemos como sociedad en Existen. activismo, que ya las sabemos, o sea, no podíamos nosotros dar reglas de juego para un país nórdico, ¿no? O no podíamos dar las reglas de juego como si fuéramos Japón. Tenemos que dar las reglas de juego porque se supone que si tenemos el control del gobierno, si hemos querido ser aquellos que manejen y tengan el mayor poder de un país, que es ser gobierno, evidentemente es porque conocemos nuestra realidad. Entonces las reglas de juego siempre se tienen que dar en base a nuestra realidad. Si no, no tengas ese cargo, pues. Así, eso yo lo digo a todos los que quieren entrar a política. Por ejemplo, tú eres capaz de cargarte. Si quieres ser alcalde de una población de 50,000 personas, quieres cargarte 50,000 mochilas, métete a querer ser alcalde. Si quieres ser Sin presidente, duda. quieres cargarte 33 millones de mochilas, métete. Si no, no te metas. Si no No, eres no vale la capaz de pena. cargar 33 millones, no lo puedes hacer. Claro. En cuanto a las cifras, que era la segunda parte de la pregunta, ¿tú crees que hay una falta de sinceramiento? ¿Tú crees que en realidad hay falta de información y que por eso el MINSA acaba de decir anteayer creo, que, que las cifras son del 17 de julio? O sea, todavía estamos, o del 14 de julio, creo. O sea, estamos a un mes. Es decir, que en realidad no son 26,000 los fallecidos. Evidentemente son muchos más. Pero, repito, es por falta de información, porque no se puede recabar la información rápidamente. O es porque en realidad lo que el gobierno quiere es decir, no, la cosa no está tan grave, la estamos controlando. ¿Qué piensas tú? Mira, yo creo que es la suma de las dos cosas. Yo creo que inicialmente cuando el presidente Vizcarra salía cada día, mediodía, ¿no? Y eso todo lo veíamos en la televisión, como que tenía el control de la situación y uno se sentía un poco tranquilo. Decíamos, acá tenemos al presidente que todos los días nos informa. Yo creo que eso le funcionó las primeras semanas. Pero evidentemente, si tú no unes el discurso político, la estrategia política, si no la unes con la realidad, tarde o temprano se va a quebrar. Y mi abuela decía, las mentiras tienen patas cortas. Si Claro. tú, con el discurso político, pero también con la realidad, en buena hora, todos salimos ganando. Pero esta vez hubo un discurso político de presentarse como que teníamos la situación controlada y evidentemente cuando se han dado de cara con la verdad, que es este sinceramiento de cifras y que realmente nos preocupa. Sin ese sinceramiento ya estamos entre los países con mayor muertes por millón de habitantes. Y eso es algo dramático, eso es algo que es realmente, no podemos aceptarlo como país y nos duele. Yo soy, como tú decías inicialmente, yo soy huanuqueña y aquí en Lima, ¿cuánto vivimos? La mayoría de los que vivimos en Lima venimos de provincias, sabemos lo que están pasando en nuestras regiones, nos duele. Yo hace poco escuchaba a un señor de Guamalíes, que es una parte de Huánuco, que nos decía con llanto, ¿no? Lo que escuchaba, que venía de su pueblo y realmente el no tener la ciencia claramente, es decir, los datos, las cifras, que nos sirvan para tomar decisiones y después plantear estrategias también, inclusive políticas, nos estamos engañando. Tarde o temprano la verdad sale y creo que no puede divorciarse de las decisiones. Quisiera solamente hacer una acotación a lo que dices. Si en Brasil son, no sé, no recuerdo la cifra exacta, 270 millones de brasileños y aquí somos 33,
es evidente que las cifras que tiene Brasil tienen que ser comparadas de manera porcentual, pues. Porcentual, así es. Porque una cosa son 100.000 muertos en Brasil y 25.000 en el Perú. Eso significa que hay más muertos en el Perú, pues, Así por es. No, esa diferencia porcentual. siempre tiene que ser porcentual, no se puede hacer comparaciones solamente en cuanto, igual en los contagios, ¿no? Pero sobre todo en el índice de letalidad, porque para controlar, medir el tema de los contagios, dependemos de la fiabilidad, de la confianza, de las pruebas rápidas, principalmente. Y todos sabemos que no son confiables. Así Ese es. es todo un tema. Así es. Es Yo un cuando tema, veo, pero yo muy cuando veo los complejo. cuadros, yo cuando veo los cuadros del MINSA, yo miro solamente con mucho dolor y miedo, preocupación, veo el tema de los fallecimientos, porque el tema de los contagios es algo que realmente no depende, sobre todo porque no estamos aislando. Me contaba de Ayacucho, un señor que trabajaba en un banco, no, y lamentablemente en el Banco de la Nación, que en un momento se sentía mal, planteó en su oficina que se sentía mal, le demoraron más de una semana en responder qué hacer por sus síntomas y él tuvo que seguir atendiendo en ventanilla. Increíble. Entonces, ¿a cuántos contagió? Porque al final le hicieron ya la prueba molecular y evidentemente tenía COVID. Entonces, eso se debe estar replicando por miles a nivel nacional. Claro. Entonces, si no tenemos esa capacidad como Estado de que inmediatamente cuando un empleado o una persona dice, me siento mal, no se le aísla en hospitales de campaña. Aquí Claro. el lujo, ¿cuántos pueden entrar en la Vía Panamericana? Es un lujo, son los afortunados que pueden estar en la Vía Panamericana. A la mayoría se le tiene, lamentablemente tenemos que armar a nivel nacional hospitales de campaña para aislar a los que están mal, no graves, que necesitan su UCI, eso es otra cosa, lamentablemente. Claro. Pero solo a los que están mal para que no contagien a nadie más y puedan recibir los medicamentos con seguridad, tenemos que aislarlos. Mientras no aislemos a los que ya están con síntomas, este índice de contagios y lamentablemente de fallecimientos no va a bajar, y eso es algo que uno dice, Dios mío, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo vamos a llegar a esa famosa meseta que nos dijeron hace 2 meses que habíamos llegado, pero después nos dijeron hemos llegado. Que era una meseta en pendiente? Es imposible, no estamos llegando ahora a la meseta, ¿no? Es un barranco más bien. Así es. Eso, Álamo. Y uno dice, por un lado, en mi caso como congresista, todos tenemos, ustedes también, los comunicadores, los periodistas, tienen que hacer que la gente no pierda la esperanza, porque también ahí es verdad. Es mucho más terrible. Sí, pero es verdad, pero a la vez, mira estas contradicciones que tenemos y tienen los peruanos. Hoy día he visto en el noticiero, lo dije hace un rato, que en el centro de Lima y en varias zonas de Lima no se han producido detenciones el día de la mañana de hoy, que la gente ha respetado el toque de queda. Eso lo han dicho fuerzas generales de la policía y de la Fuerza Aérea, que la gente que transita tiene sus salvoconductos, y sin embargo no hay nada más popular en este momento que las fiestas COVID, donde se junta 10, 15, 18, 20 personas y entran evidentemente los policías, rompen las puertas, los detienen a todos y casi todos, o la mayoría, sin mascarilla. O sea, parece un mundo de dos facetas, ¿no? O sea, por momentos gente muy organizada y por momentos gente absolutamente irresponsable. O sea, ¿cómo, no sé, se puede hacer una norma para estas fiestas COVID? Ya están prohibidas. Se supone que si uno se fija en la norma, ya está prohibida cualquier reunión social. Están prohibidas totalmente. Hay una multa. Estaba leyendo que ayer ya habían entrado a una fiesta en Cieneguilla, la policía, y cada uno de los que han entrado a esa fiesta tienen que pagar una multa de 420 soles. Entonces, el ser humano, y eso no solamente es en Perú, el ser humano siempre vamos a tener de todo, como tú dices, la gente responsable, la gente que tiene cuidado, la gente que se preocupa, como también el que ya, por un tema de cultura, de qué sé yo, de irresponsabilidad, de falta de civismo, de lo que fuera, o porque simplemente si son jóvenes quieren sí o sí compartir con otros jóvenes. Eso se va a dar siempre.
ahí lo que cuenta como Estado es qué estrategias estableces tú para que esas decisiones también negativas y que tendrán que recibir las sanciones que merecen, no tienen un efecto mayor en la sociedad. Y ahí está el tema del aislarlos, del tener espacios para aislar a aquellos que ya se han contagiado, Claro. territorialmente cómo peinamos, o sea, cómo no tenemos a las juntas vecinales, por ejemplo, si las juntas vecinales pudieran participar en Mm, mecanismos de alertas, de llamar, miren, parece que en esa casa o en esa familia ya hay esto, hay que aislarlos, hay que aislar a este grupo. La única forma de contener un contagio masivo es aislando, cerrando, que es lo que ha hecho Guayaquil, que han hecho las regiones, los países sí, que no han tenido mucho problema como nosotros, que también tienen pobreza, que también tienen informalidad, pero su estrategia básicamente ha sido de encerrar, de encapsular los espacios donde podía haber contagio. Eso hay que hacer. claro. Solo una acotación, apenas empezó a hablar del COVID, un país de Europa del Este, no recuerdo si fue Hungría, Rumania, uno de ellos, o República Checa, simplemente inmediatamente cerró sus fronteras terrestres, todo. Y hubo unos cuantos casos, los aislaron, como tú dices, aislaron a la gente con la que habían estado frecuentándose y se resolvió el tema en 2 meses. O sea, Y recordemos, por ejemplo, así es, recordemos cuando, por ejemplo, veíamos en las carreteras las personas que querían regresar a sus regiones. claro, Y no había una decisión rápida de decir, mira, aunque sea pongo carros del ejército, pues, pero en vez de claro, estar dilatando días y días y que la gente ha estado comiendo, durmiendo juntos, contagiándose entre ellos, te imaginas, exacto. yo digo, ya sabemos que tenemos muchos problemas como país, ya sabemos que hay N problemas. El tema es que frente a esos N problemas que tenemos, tienen que también tomarse decisiones basados en esa realidad. O cuando veíamos que de pronto se anunciaba que iba a darse un bono en Loreto, la gente haciendo colas desesperadas. La gente, a mí me llamaban, me decían, congresista, mi nombre sale, mi DNI sale que sí tengo un bono, ¿a qué banco voy? La información No, no era es inmediata, no un era tema inmediata. burocrático, pero tremendo. Así es, eso es responsabilidad del Estado, eso sí. Entonces, cuando a mí me Claro, dicen, no, pues es que los peruanos somos informales y por eso estamos muriendo, no es así, porque esa realidad ya la sabemos. Tenemos un índice de informalidad, tenemos un índice pero de tú, hacinamiento, pero hay pero decisiones tú has que... dicho, perdón, pero tú has dicho una cosa bien clara. O sea, es una suma de cosas. Así Es es. es un Estado desorganizado, es un, ¿cómo le puedo decir a los funcionarios, a los trabajadores del Estado? Hay Tenemos ineficiencia un todavía, tenemos cuerpo ineficiencia. de trabajadores corrupto. O Claro. sea, en qué distrito, en qué municipio tenían asignadas las bolsas con los alimentos simplemente para repartirlas probablemente entre los trabajadores. Este, la gente desesperada y que no toma decisiones como tú dices, el Estado o las Fuerzas Armadas de que ya, muy bien, organícense y nos vamos a Huánuco, nos vamos a Ayacucho y nos vamos a tal parte y terminas desacinando muchas Así, zonas las que te contagias. O sea, y mira, eso lo pensamos tú y yo, que no somos los presidentes de la República y que no tenemos 50 asesores. O sea, así es es. sentido común. Ahora, Así. te quiero hacer una acotación solamente. Muy bien, vamos a la fiesta de Cieneguilla. Me ponen una multa de 420 soles, dices, ¿no? Ya. ¿Quién la va a pagar? ¿Cuándo la va a pagar? ¿Qué restricción hay para que esa multa se pague? Lo que hace el muchacho de 23 años, 27 años, dice, que no lo pago nunca, que no sé qué, y van ¿Sabes a... qué sería, Álamo? Lo que pasa, estoy dando un ejemplo que no se daba en el tiempo de COVID, que se daba cuando habían infracciones de tránsito. En Chile se quitaba el DNI. Eso es algo inmediato, por ejemplo. Eso es algo que no se Claro, claro. cuando hay Con eso infracción. ya, con Tú eso ya tienes te que mataron. así es, tú tienes que ir, pagar para recibir tu DNI. Yo no entiendo por qué hasta ahora, eso lo pensaba yo siempre en las infracciones de tránsito. Pero bueno, ahora también para enfrentar este COVID. Inmediatamente, señor, lo siento, deme su DNI. Sin DNI usted no va a poder andar. Entonces va a tener que hacer milagros para recuperar su documento. No, está muerto.
Está Así muerto es. para muchas cosas. Yo no entiendo por qué no se toma esa decisión. Eso es, por ejemplo, un tema de decisión, es un tema de decisión. Otro tema de decisión rápida. Decimos lo que tú decías, los alcaldes, los gobernadores regionales, muchos no son corruptos, otros también lo son. Muchos no tienen capacidad de gestión. ¿Por qué no se decide que gerentes de Servir, que se supone que es la entidad pública que forma Claro. gerentes, que están bien capacitados, hasta ahora como es voluntario, los alcaldes y los gobiernos regionales no toman, uno que otro toma un gerente de Servir, porque es voluntario? ¿Por qué no el gobierno central dice, ya, nosotros vamos a pagar o le vamos a transferir, porque ellos cobran bien, y está bien que lo cobren bien, porque van a ser eficientes, para que vaya por lo menos 2 gerentes de Servir a cada gobierno regional y uno a cada alcalde provincial, mínimo, si se puede más, mejor. Y que eso mejore inmediatamente la capacidad, la eficiencia en los gobiernos. ¿Por qué no se hace? Eso es lo que yo no entiendo. Digo, eso es una decisión. ¿Cuesta? No cuesta. O sea, evidentemente es una inversión del gobierno central. Ya tenemos a Servir. Yo no entiendo por qué a veces no se toman decisiones que sí se pueden tomar a pesar, como ya hemos dicho, de las dificultades que tenemos en nuestro país. Podríamos estar mejor. Yo tengo la seguridad que si se toman mejores decisiones, podemos estar mejor. No debemos decir, no, aquí estamos condenados porque tenemos estas fallas estructurales. No es así. Si se toman buenas decisiones, podemos corregir, ayudar a mejorar el efecto, a disminuir el efecto negativo de estas fallas estructurales que tenemos como sociedad. ¿Qué información tienes? Tengo que leer porque son datos muy específicos. ¿Qué información tienes en torno a que se podría cerrar un acuerdo con algunos laboratorios o con alguno de ellos para tener en una semana una vacuna? Yo te leo, que me imagino que tú estás informada, pero acá lo que dice la República ayer es que los laboratorios interesados en probar los resultados de sus vacunas en Perú con voluntarios son AstraZeneca, en alianza con la Universidad de Oxford, Johnson & Johnson en COVAX de Estados Unidos, CureVac en Alemania, Sinopharm en China e Imperial College London del Reino Unido. ¿Sabes algo de eso? Mira, aquí hay 2 líneas que se deben tener en cuenta. Si el Perú tiene la posibilidad de ofrecer a sus ciudadanos, porque finalmente es un tema en el que se permita hacer las pruebas de esta vacuna con estos laboratorios, se supone que se garantiza una provisión más temprana de las vacunas. Si no se hace eso y somos un cliente normal, ¿no?, que estamos haciendo la cola para que nos den las vacunas, sería entre mayo y junio del próximo año que podríamos tener las vacunas. Esa es una decisión que también, lo que tú comentas, yo también lo he leído, que tiene que informarnos nuestro canciller. Por ejemplo, el canciller no tiene que esperar a que el Congreso lo llame, o si no en un medio de prensa, hacer un comunicado oficial. Y no dejar que estemos nosotros especulando, leyendo una noticia. Realmente estamos tanteando. El canciller debería informarnos porque finalmente él ve las políticas exteriores, y este es un tema de política exterior, de relación con otros países, evidentemente de la mano del sector salud, pero es una política de relaciones exteriores. El canciller tiene que informarnos con claridad. El país está haciendo, Perú como país, se va a ofrecer para que se hagan las pruebas aquí, y eso, ¿a qué beneficios nos va a dar o no? ¿Y qué efectos va a tener? Claro. Así es. Claro, lo que falta es lo que tú dices, lo has dicho clarito: transparencia. O sea, no importa que de repente no esté segura la cosa, pero no importa, es decir, estamos hablando, vamos a ver en qué queda esto. O sea, es simplemente sincerarse, decir las cosas como son, ¿no? Yo creo que esa es una forma en la que la población estaría mucho más segura, estaría mucho más confiada, tendría un poco que atenerte. Mira, un buen ejemplo es Angela Merkel, la canciller alemana. Yo valoro mucho, aparte que el tema de que sea mujer, me gusta mucho que hayan presidentas mujeres, y en este caso cuando se inicia todavía el tema de la pandemia a inicios de año, y ella coge el micrófono, no tuvo un discurso elocuente, no habló bonito, de frente al grano. Tales son las cifras, tenemos esto, tenemos tantas camas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Puntual, cómo motivó a su industria, a la industria alemana, por ejemplo, para que
como decisiones de guerra, se fabriquen esto, se concentre la industria, porque iban a tener beneficios del Estado para producir determinados equipos que eran necesarios para enfrentar esta guerra contra el COVID. Yo, por ejemplo, me digo, Álamo, no sé cuánto de información, cuánto la gente sabe que cuando uno habla de oxígeno, por ejemplo, no solamente hablas tú del oxígeno como tal, sino también del cilindro, del balón. Es como hablar del gas. O sea, la gente, en nuestra casa tú devuelves tu balón de gas y te dan el lleno con gas. Igualito es en el cilindro. En nuestras regiones, ¿qué es lo que están sufriendo? Aquí también en Lima, no tenemos los cilindros. Necesita una capacidad tecnológica muy grande para que se fabriquen cilindros. No lo sé, porque no soy especialista, pero sí lo he planteado. ¿Por qué no se pregunta a nuestra industria nacional que el Estado dé ciertos beneficios tributarios u otros beneficios para que se fabriquen a gran escala cilindros? Es muy complicado, todos se tienen que importar, porque el problema es ese también, no solamente el tema de las plantas de oxígeno, sino de los cilindros. En los hospitales de las regiones no tienen. En Ayacucho, me dijo una señora, acaba de comprar un cilindro por 5.500 soles, el cilindro. No se pueden fabricar. Pero ahí hay una desinformación también, y muchas veces de parte de los propios periodistas, de los políticos y qué sé yo. Una cosa es lo que vale el balón. Así es. El balón es lo más caro, que cuesta 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, ya depende de ¿Cómo se está especulando, no? Por todo lo que siempre obvio. vemos. Sí. Llenar el balón tiene un costo muchísimo menor, pues. Así es. Cosa. Entonces, se confunde y se dice, no, que el oxígeno está carísimo. No, el oxígeno no es el que está caro. El que está caro es el balón. Así pero es. hay que rellenarlo a veces 2 o 3 veces dependiendo de la gravedad del enfermo. No, y los hospitales de regiones, y seguro que aquí también, evidentemente, por ejemplo, si se necesitan 300 cilindros, tienen 50, 60. Le llevan a veces con avión, se le están llevando o ya hacen su cola en la planta de la Oroya. Pero tú llevas tus 60 cilindros y solo te llenan los 60 cilindros. Entonces, regresas a tu hospital, pero hay una cola de 300 que están esperando su tanque de oxígeno. Entonces, uno dice, es lo que yo he tratado de hablar con varios funcionarios. Es difícil la tecnología, hasta ahora no me responden. Es tan difícil fabricar y no podemos hacer como los alemanes que dijeron ya, necesitamos, probablemente no tengamos tecnología para camas UCI, probablemente no podamos hacerlo, aunque unos chicos de Cayetano, de la UNI decían que sí, perfecto, pero pueda que no tengamos tecnología para una cama UCI que es de mayor tecnología, pero para cilindros no tenemos tecnología, realmente eso es algo que uno dice. No, un país como el Perú no puede ser eso. Solo para terminar, porque tenemos que cerrar en minuto y medio. ¿Por qué crees que el presidente Vizcarra ya no sale todos los días en televisión? Es más, ya no lo veo hace 10 días, creo. Creo que se ha enfrentado con la realidad. La realidad. Muchas veces uno, al inicio de los problemas, tú crees que solamente con el discurso político puedes tranquilizar a la población, puedes hacer creer que la gente cree que los problemas están enfrentándose con eficiencia. Pero la población es tonta. Conforme van pasando las semanas, la verdad te golpea la cara. Yo realmente le deseo lo mejor al presidente Vizcarra. Yo espero como peruana, como madre de familia, que realmente a él le vaya bien. Si a él le va bien, a nosotros nos va a ir bien. Nos va a ir bien también. Tiene que hacer un cambio, tiene que tener más liderazgo, tiene que conocer mejor nuestra realidad de a pie. Perú solamente se conoce de a pie, no hay otra forma. Somos un país complejo, difícil, pero maravilloso, con gente fuerte, con gente valiente, sobrevivientes. Pero tenemos que ser realmente líderes. Es verdad, Carmen, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Nos has aclarado muchos temas. Yo espero, sinceramente, que esto tenga una solución rápida y que podamos en algún momento mirar las cosas desde otra perspectiva. Te agradezco mucho, que pases tener esperanza. Gracias, un buen domingo en casa, por supuesto. No, hoy hay una movilidad. Gracias, Carmen. Y a los televidentes. Para todos los que han estado en el programa. Muchas gracias, Álamo, también para ti. Gracias, Carmen, eres muy amable. Son las 9:57. Vamos a terminar el programa. Ya lo saben, no se vayan, no salgan, no vayan a reuniones, traten de ser lo más responsables posibles. Es la única forma de que podamos salir de esta pandemia. Los dejo con manos a la obra, con Carla Poggi y Robin Sánchez.
Mucha suerte, cuídense mucho, feliz domingo.